Hola a todos, es un placer para mí poder estar con ustedes el día de hoy en esta nueva clase. Les recordamos que esta clase es en el contexto de la Escuela Dominical de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago, específicamente en la clase de Historia de la Iglesia. Hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante que sin duda nos marca. Esta es una de las partes de la historia donde específicamente a los cristianos nos gusta especializarnos, leemos mucho respecto a esto, así que sin duda es un desafío poderla resumir en una hora, pero también presentarla a ustedes, entendiendo que muchos han escuchado respecto a esto, pero espero poder hacerlo de la manera más sencilla posible. Este fue uno de los eventos que transformó la historia. Antes de esto, era algo completamente diferente. La reforma protestante nos cambia no solo en el aspecto religioso, en el aspecto doctrinal, sino que cambia la historia y le da un vuelco total, permitiéndonos tener lo que tenemos hoy. Pero, sin más preámbulo, recordarles, bueno, que soy Gustavo Sánchez, soy miembro de la Segunda Iglesia Bautista desde hace ya más de 3 años y es un placer para mí tener esta oportunidad que nos da eh, Jorge y Abraham de poder presentar este tema. Así que bueno, entremos de una vez en materia. Vamos a comenzar analizando un poquito acerca de la situación en torno a la cual se desarrolló la Reforma Protestante. Vamos a ver un poquito hacia atrás para ver qué estaba pasando, qué ocurría, qué había que reformar. Una reforma es un cambio, entonces, ¿qué necesitábamos reformar? Si nosotros recordamos, hasta el año 1000, 1200, está lo que denominamos la Edad Media, una época de mucho oscurantismo, donde sabemos pocas cosas al respecto de ese tiempo, donde se persiguió a la ciencia, donde el sistema de gobierno era el gobierno de los estados feudales. ¿Cómo es un estado feudal? Básicamente no hay un rey en toda una región, sino que hay muchos reyes en espacios bastante chicos que tienen súbditos bajo ellos. Hay toda una escala feudal, toda una pirámide feudal donde el rey está en la cima. Acuérdese, el rey de una zona muy chica. Si pensamos, por ejemplo, en España, España no era un reino. España eran muchos reinos, estaba el reino de Castilla, estaba el reino de Aragón, lo mismo pasaba con Inglaterra. Si algunos de ustedes han visto vikingos, ven que había un rey de Wessex, había un rey de Northumbria, había muchos reyes, no habían reyes unificados, y cada uno de estos reyes tenían súbditos que pagaban impuestos y que eran básicamente su propiedad. Pero uno de los cambios grandes que ocurre es que desaparecen los estados feudales y comienzan a formarse gobiernos absolutistas, gobiernos con un solo rey. Este cambio es un proceso paulatino, la reforma va a empujarlo mucho más. Si vemos, para cuando ocurre la reforma, ya hay un imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, que básicamente había unido a varios estados feudales, pero ya se comenzaba a ver una unificación de los gobiernos bajo un rey. Y comienzan a surgir la figura de los reyes como delegados por Dios. Antes de esto, los reyes se entendía que los señores feudales tenían un poder especial y todo, pero con los gobiernos absolutistas se entiende que Dios es el que nombra a los reyes. Así que bueno, es uno de los eventos que ocurre y que es bastante interesante. Lo otro es que el papado, hermano Abraham nos dio una clase maravillosa respecto al origen del papado. El papado, que viene a ser una figura eh, que representa a Dios, que viene a representar al heredero de San Pedro, se vuelve un ente completamente corrupto. Eh,
para poder entenderlo necesitamos sacarnos de la mente a nuestra visión de papa moderno. Estos papas que habían en esas épocas no eran como Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco I, no. Estos son papas pacíficos, papas que tienen un valor simbólico, pero no político. Ahora, estos papas eran políticos. Ellos llegaban al papado por medio de trampas, por medio de pagar sobornos para que los eligieran como papa. Entonces, justo antes de la reforma, hubo este papa, Alejandro Borgia, que tuvo un papado completamente eh, malo, cruel. Se decía que envenenaba a las personas, tenían veneno especial, se decía que tenía una relación con su hija. De hecho, su hijo, César Borgia, era un asesino, controlaba muchos poderes políticos y el tema era que el Papa era una autoridad sobre todos los reyes. Los reyes, para poder hacer cualquier cosa, tenían que tener la autorización del Papa. Entonces imagínense, tenemos a los Borgia, personas que envenenan, em, que asesinan personas como papas. Ahora, algo que surge también muy cerca de la Reforma es el Renacimiento. Comienza a haber un cambio, comienza a haber una apertura desde las artes. Desde las artes ellos comienzan a dejar de mirar a las figuras religiosas, al Papa, al Vaticano, y comienzan a ver un poquito más atrás a la figura griega. Comienza a ver un renacer por este espíritu griego romano. De hecho, algo interesante es que mucho de la manera como los romanos construían sus edificaciones, de la arquitectura romana, muchos de esos tratados se perdieron porque eran considerados paganos. Y en el Renacimiento se retoman y se dicen, wow, mira, los romanos tenían estas maneras espectaculares para construir. Así que el Renacimiento es un movimiento artístico, eh, en cierto sentido filosófico, que empieza a surgir en esta etapa y nos da artistas tan renombrados como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, nos da también muchos científicos bastante importantes como Galileo Galilei. Entonces, bueno, el Renacimiento surge durante esta etapa. Entonces comienza a haber una apertura, ya la gente no solo ve al papado, esto es conflictivo, se lo voy a decir. Y bueno, el Renacimiento está impulsado por una familia. Una familia, el artista por sí solo en la época no podía producir arte. Eh, necesitaba alguien que le pagara para producir arte. Ellos no podían llegar y colgar sus obras. Da Vinci no podía ir a una exposición de arte eh, y mostrar su obra y que alguien los comprara. No, ellos necesitaban un mecenas, alguien que pagara para que crearan el arte. Y los Medici son unos son los mecenas del Renacimiento. Ellos son los que sostienen a Miguel Ángel, los que sostienen a Donatello, en fin, los que sostienen a muchos artistas renombrados. Su idea era una familia muy próspera de Florencia y su idea era pasar a la posteridad a través del arte. Ahora, esta familia tuvo muchos desencuentros. En ese tiempo no era fácil ser la familia más rica de un lugar porque tenía muchos enemigos, varios de ellos fueron asesinados, en fin, llegan a un punto de decadencia en los que pierden la herencia, pero siguen siendo astutos, eran banqueros, eran los banqueros del Vaticano. Todas las ofrendas, diezmos que recogía el Vaticano, se las entregaba a ellos porque ellos eran el banco del Vaticano. Así que cuando cayeron en desgracia, lo mejor que se les ocurrió fue introducir a sus hijos en la política. Y de esa manera, uno de los Medici, Giovanni de Medici, llega a ser
papa. Y es el Papa León X, que lo vamos a tener en este relato durante un buen tiempo. Igualmente, su primo, perdón, fue también papa, dos gobiernos después de él, y fue Clemente VII. Así que bueno, como dije, los Medici eran los principales fomentadores del arte. Ellos le pagaban a los artistas, ellos querían ver obras espectaculares. Y es de suponer que si León X era un Medici, él quería hacer que el Vaticano fuera lo más hermoso del mundo, fuera lo que pusiera el mayor arte, lo más fuerte del Renacimiento. De hecho, él es el que contrata a Miguel Ángel para pintar la Capilla Sixtina. Y esto de contrata es relativo porque era más un trabajo esclavista. Acuérdense que en ese tiempo nadie le decía que no al Papa. Podía terminar en la hoguera. Así que eh, León X necesita construir la Basílica de San Pedro, pero es un derrochador de primera. Se dice que tenía hasta un zoológico personal, ha gastado todo y sigue necesitando construir la Basílica de San Pedro. Entonces, como se queda sin dinero, el Vaticano se queda en la quiebra, él eh, crean algo muy interesante y son las indulgencias. Ya no podemos costearnos la riqueza, no podemos pagar la Capilla Sixtina, pues vamos a vender boletos al cielo. Y eso son las indulgencias. Tal cual como un ticket de autobús para ir de un lugar a otro, como un ticket de avión, era lo que ellos hacían. Ellos le vendían un documento a las personas que certificaba que podían pasar del purgatorio al cielo. Entonces, había que pagar una buena suma, no eran baratas, pero era una manera de poder financiar la obra de la Capilla Sixtina. Ahora, esto no solamente era por la persona, no era que yo iba y compraba una indulgencia para mí. Yo podía comprarla también para mi padre, así que si mi padre había sido un asesino, eh, podía comprar una indulgencia para que, y me daban la indulgencia que decía que la persona pasaba al cielo. Una estafa. Entonces, en este contexto es más o menos donde surge todo esto. Ahora, es importante que veamos este punto, los copistas. Usted se preguntará, ¿por qué las personas no se oponían a esto? Si la Biblia dice que no aparece la palabra indulgencia. Pues, al igual que en gran parte de este tiempo, todas las misas, las Biblias y todo estaba en latín. Y la gente no hablaba latín, la gente hablaba castellano, hablaba alemán, hablaba francés, y no había obra en idiomas originales de las personas, sino en latín. Así que el ciudadano corriente, la persona, el súbdito, no podía leer. A la vez, era muy difícil reproducir una Biblia, porque la Biblia solo, o los textos, eh, digámoslo así, doctrinales, solamente lo podían reproducir los copistas. Y estos eran los que hacían estos libros maravillosos. Eh, Vuelvo a decirlo, si alguno vio la serie Vikingos, se acuerda que aparece un copista y que tardaban años para poder sacar uno de estos. Al final pasaban toda su vida para escribir un libro que quizá podía leer su mamá, si acaso, porque eran al final libros sagrados y que nadie entendía. Entonces, es importante, este es un punto crucial, ya vamos a ver por qué. Ahora, son cientos de años con este problema, cientos de años que el papado está en corrupción, que surgió el Renacimiento, cientos de años hasta la Reforma. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? La gente era ciega, ¿qué pasaba? Pues hubieron algunos pre-reformados, algunas personas que quisieron hacer cambio, lograron tener cierto éxito, pero o murieron o nunca, en realidad, nunca se quisieron separar de la Iglesia Católica. Al final,
podemos ver que la Reforma no es tanto, hasta cierto punto, un movimiento separatista. Muchos querían cambiar dentro de la Iglesia Católica. El primero de ellos es Pedro Baldo. Pedro Baldo, francés, tiene una revelación muy grande de Dios cuando ve morir a un amigo. Y en ese proceso, él descubre que debe vivir una vida de simpleza y una vida de devoción. Nada más por eso ya fue perseguido. Y vamos a ver que el problema de los prerreformados, lo que acusan mayormente los prerreformados, es la riqueza excesiva y el derroche que vive el Vaticano, que vive el papado, que vive los dos papas. De hecho, en un punto hubo un papa y un antipapa. Eh, es una historia compleja, pero había un derroche muy grande. Entonces, Pedro Baldo lo persiguieron mucho, pero no lograron dar con él al final. eh, Él logra en cierto sentido tener éxito, aunque sigue siendo un católico. Él no pensaba formar una iglesia diferente, él quería formar una orden dentro de la iglesia católica diferente. Ahora, esta es una figura interesante, Francisco y Clara de Asís. Francisco de Asís, mucho reconocemos la historia de él. El hombre fue a las cruzadas. Si recordamos, las cruzadas intentaban recuperar Jerusalén de mano de los islámicos. Así que Francisco de Asís va en la cruzada y regresa en shock de estas. Él dice, ¿cómo va a ser que nosotros, en qué punto perdimos el enfoque que estábamos buscando? Dios es un Dios de amor, pero estamos acá haciendo la guerra, lo trauma la guerra, lo trauma las cruzadas. Así que dice, la única manera que podemos salvarnos y que podemos eh, conectarnos realmente con Jesús es a través de la simpleza y de la pobreza. Así que él tiene éxito, es aprobado, lo dejan formar su orden que sobrevive hasta nuestros días, los franciscanos, eh, al igual que Clara así, que forman las clarisas, así que ellos se van. eh, y la figura de Francisco es así una figura que trasciende hasta nuestros días y que en cierto sentido como iglesia cristiana lo consideramos un pre-reformado. Juan Wycliffe o John Wycliffe es un inglés. Él básicamente no es parte, tenía estudios teológicos, filosóficos, es judío. ¿Y qué hace él? Él comienza a criticar a la Iglesia Católica, básicamente por la manera como difunde la información. ¿Cómo va a ser que no haya una Biblia en inglés? Así que él se crea la Biblia en inglés, él traduce la Biblia al inglés. Por esto va a ser perseguido, eh, él va a escapar una y otra vez. Al final no logran dar con él muere siendo libre y era tal la rabia que le tenía la Iglesia Católica que después de muerto lo juzgaron, sacaron su cadáver y si mal no recuerdo, lo ahorcaron. Es algo muy, muy tonto, pero a ese punto ya había persecución. Ya en el 1378, el que se fuera contra la iglesia iba a ser vilmente perseguido. Juan Hus. Juan Hus es uno de las figuras más clave antes de la Reforma. Juan Hus es un checo de Praga, eh, ordenado dentro de la Iglesia Católica, que él toma las ideas de Wycliffe de que debe haber una difusión de la Biblia y de que no podemos vivir, o las iglesias no pueden estar bañadas en oro. ¿Cómo va a ser que las iglesias estén bañadas en oro si hay tanta pobreza? ¿Cómo va a ser así de injusto? ¿Cómo va a ser que el papado derroche? Así que él es un catedrático dentro de todo, da clase en la Universidad de Praga y defiende su postura de que la iglesia debe tener un cambio, de que deben buscar la simpleza
Entonces, es invitado al concilio de Constanza, básicamente para exponer, llegó para exponer su teoría y terminó en la hoguera. Eh, Él, sin darse cuenta, fue simplemente una exposición de lo que él pensaba y terminó siendo quemado como un hereje. Ya vamos a ver un poquito también de la implicación de ser hereje. Esta otra figura bastante clave, sufrió un martirio muy fuerte, Girolamo Savonarola, en 1797. Ya estamos cerca de la Reforma. Eh, Él es de Florencia. Si recordamos lo que dijimos antes, los Medici son de Florencia. Así que Girolamo empieza a, a denunciar cómo va a ser que la ciudad viva en un libertinaje tan grande y que nos hayamos alejado tanto de lo que dice la Biblia y vivamos en esta vida de riqueza. Así que él denuncia a los Medici como gestores de este alejamiento de Dios. Es el confesor de Lorenzo de Medici. En el lecho de muerte, Lorenzo le dice que si puede ser salvo, le dice que no. Era un hombre muy, muy testarudo, muy fuerte. Tiene muchos puntos positivos. Intentó acercarse, un pre-reformado, pero también persiguió el arte. Así que muchas de las obras de Miguel Ángel y de los grandes pintores del Renacimiento fueron quemadas en hoguera, eh, en los que él llamaba hogueras de las vanidades, porque eran vanidades. Sí, una gran cantidad de arte se perdió a través de la prédica de Savonarola. El hecho es que 1497, durante el papado de eh, Alejandro Borgia, acordémonos, el de los venenos, el del incesto, eh, a Alejandro Borgia no le gustaba que hubiera una persona que estuviera predicando acerca de la simpleza cuando él vivía en estado de riqueza en el Vaticano, así que lo condenan a morir también. Eh, Sufre una muerte muy cruel, una figura bastante triste la manera como murió. Ahora bueno, ya vimos un poquito de los prerreformados, de esta situación. Tenemos un papado que es algo vil. eh, Tenemos ya la formación de reyes, hay un imperio que está gobernando, hay muchos reyes chicos. También vemos prerreformados que más allá de quererse ir de la Iglesia Católica, están apuntando ustedes, son ricos y hay mucha pobreza y tienen que hacer algo con todo eso. Eso no puede quedar así. Así que llegamos a este punto, a la reforma. Este punto ya los Medici han perdido su poder en Florencia, están muy débiles y eh, Giovanni Medici es nombrado papa, es el papa León X. Así que llegamos a este punto en la reforma. Y aquí está la figura principal, la estrella del show de la reforma. Martín Lutero. Martín Lutero es un monje bastante instruido, es profesor de una universidad, pero es monje en una pequeña eh, iglesia campesina en Alemania. Es un monje alemán. Entonces un día es invitado a Roma. Cuando viaja a Roma, al Vaticano, ve el lujo, ve el mármol, el oro, ve todo esto y dice, chuta, ¿cómo va a ser que mis, que en mi comunidad, en mi parroquia, estén cobrando indulgencia a los pobres para construir esta riqueza? Esto es algo injusto. Así que él queda sorprendido por todo eso y comienza a pensar, comienza a desarrollar este pensamiento
reformado, y se da cuenta que la iglesia que está actualmente, esa iglesia católica, no es la iglesia de Cristo. Así que comienza a denunciarla como una falsa. Y bueno, ya vemos cómo lo denuncia. Él es profesor en una universidad, la Universidad de Wittenberg, y eh, un, eh, el 31 de octubre de 1517 va hasta la iglesia de la universidad y con un martillo, un clavo, pega en la puerta 95 tensi, 95 denuncias contra la Iglesia Católica. Así que, si lo pensamos, no es algo muy, muy fuerte, como, ya, pero usted sí, qué bien. El tema es que logra tener una gran difusión. Él dice, ¿por qué tenemos que pagar indulgencia? ¿Por qué el Papa eh, tiene que ser el representante de nosotros delante de Dios? ¿Por qué tiene que ser un intermediario? Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante la obra de Lutero? Es muy importante porque estas tesis se reproducen en masa. En 1440, casi un siglo antes, se desarrolla un invento. Se inventa la imprenta. Entonces ya no necesitamos un copista, acordémonos, ahora nos hace sentido el copista, que se encerraba años, décadas para sacar un libro. Ahora con la imprenta lo sacamos en cuestión de momento. Podemos sacar copias y copias y copias y copias. Así que estas 95 tesis son difundidas por todos lados. Los escritos de Lutero llegan a todas las personas. Ahí en Wittenberg, en Alemania. Así que se comienza a formar un descontento general contra la Iglesia Católica. Entonces, por eso este es clave. Quizás otro lo hubiera hecho y no hubiera tenido efecto, pero llegó en el momento indicado. Ahora, el Papa tiene que responder. Aquí al principio no le prestan mucha atención. Es como, ya, bueno, está como loquito, no le vamos a prestar mucha atención, pero cuando ven que se forma este problema tan grande, el Papa León X crea una bula papal, un edicto, básicamente, en el cual excomulga a Martín Lutero. Ahora, el que te excomulgue, como ya, si lo pensamos en sentido mínimo de la palabra, me excomulga, no tomo la comunión. Pero ser excomulgado en esa época era como que si te quitaran el carnet de identidad, las tarjetas de crédito, de débito, de todo, nadie te iba a recibir. Eso le daba autorización a cualquier país, a cualquier reino, para tomarte prisionero y asesinarte por hereje. Eso era lo que implicaba la excomunión. Entonces el Papa excomulga a Martín Lutero. Eh, Esto es algo bastante fuerte. La reforma nos da algo, la reforma nos da o le da al europeo la idea de Europa. Antes de la reforma no había Europa. Sí existía el concepto es muy antiguo, pero ellos no se veían como europeos. A partir de la reforma ellos se entienden a sí mismos como europeos. Antes de eso, ellos eran la cristiandad, un gran continente bajo el Papa y bajo sus reyes. O sea, ya no son la cristiandad, ahora se vuelven a Europa. Pero en ese tiempo todavía era la cristiandad, así que no iba a ser fácil para Lutero. Ahora, Lutero tiene un as bajo la manga. Él es parte de un reino chico gobernado por Guillermo el Sabio, pero Guillermo el Sabio a la vez está, es el reino, eh, está dominado por el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero yo le digo a usted Sacro Imperio Romano Germánico y eso no tiene sentido ahorita. El Sacro Imperio Romano Germánico eran reyes de España, era Carlos V, dominaba desde España, de Alemania, de buena parte de Italia,
de los Países Bajos, de Holanda, así que era un reino gigantesco, no existía Alemania, era parte de este imperio. Entonces, este rey, Carlos V, había jurado como defensor de la Iglesia Católica. Él la iba a defender como fuera. Entonces, la dieta de Worms, no, los ve en los libros y todo, y uno dice dieta, no piensa al principio, ¿será que solo le daban cierta comida a Lutero? Bueno, la dieta de Worms básicamente es una reunión eh, donde se reúne el emperador, los nobles, para escuchar a Martín Lutero. Martín Lutero, toda su llegada, si vemos, él pega sus leyes, clava sus leyes en la iglesia en el 17, en el 21 es que se da esto, en el 20, si no me equivoco, es que lo excomulgan. Así que ya para este punto está bien excomulgadito. Y él va a presentar sus tesis al emperador. Entonces, si recordamos lo que le pasó a Juan Hus fue también a presentar sus tesis al emperador del momento y terminó en la hoguera. Así que Lutero tiene cierto éxito en la dieta de Worms. Eh, le dan pase mientras toman la decisión y todo. Eh, así que es un momento difícil. Habían reyes que no le querían pagar las indulgencias al Papa, que ya estaban cansados de este tema de que para cualquier cosa tenían que pedirle permiso al Papa. Así que ellos le viene como anillo al dedo Lutero. Lutero es una figura también política, no solo religiosa. Y uno de los que le viene como anillo al dedo, eso es a Federico el Sabio, el protector de Lutero, el creador de la Universidad de Wittenberg, el que gobernaba. Entonces, él no quería pagar la indulgencia al Papa, a él le convenía, imagínense, lo de la indulgencia podía ser para las arcas de su reino. Entonces, así los nobles protegen a Lutero. De hecho, Federico el Sabio, una vez que salen de la dieta de Worms, secuestra a Lutero y se lo lleva al castillo de Warburgo eh, y él lo tiene encerrado. A Lutero lo están buscando por cielo y tierra para quemarlo por hereje. Por eso se nombraba hereje, era que vas a morir sí o sí, pero él lo esconde. Y durante todo este tiempo, Lutero eh, enfrenta un proceso de depresión, pero un proceso introspectivo en el cual él también traduce la Biblia del latín al alemán. Así que ahora tenemos Biblia en alemán. La gente puede leer la Biblia, puede darse cuenta que el Papa no es la máxima autoridad, que no deben pagar indulgencia. De hecho, Martín Lutero es uno de los padres del idioma alemán. Es uno de los primeros en crear textos en alemán. Él hace que el alemán crezca. Entonces, este tiempo en Warburgo es bastante importante dentro de la historia. Ahora, algo que tenemos la tendencia es a entronizar a estos personajes. Entronizar a Lutero, a Calvino, como personajes que siempre, como santo. Lutero es el San Francisco de Asís de nosotros. Pero Lutero tiene partes oscuras, partes complejas. Eh, como vemos, esto trae una revolución. Tener la Biblia en alemán hace que la gente, que el campesino se dé cuenta que no necesita intermediario con Dios. Y dicen, ya que no necesitamos intermediario con Dios, todos estos nobles que según Dios nombra, ¿qué sentido tienen? Así que ellos se meten a las iglesias en este frenesí reformado, se meten a las iglesias, roban las cosas del oro de las iglesias católicas, en fin, hacen desastre. Y Lutero condena esto.
condena a los campesinos, dice que los campesinos son semejantes a demonios, a puercos. Lutero tiene escritos muy antisemitas, muy contra los judíos. Entonces nosotros tendemos a entronizar a Lutero. Lutero era una persona de carne y hueso que eh, pecaba, que tenía muy buena visión teológica, pero también muy mala en algunos sentidos. Ahora, hay una teoría que dice que estuvo en contra de las revueltas campesinas era porque esto amenazaba a los nobles y no quería ponerse a los nobles en su contra. Es una posibilidad. Los nobles fueron los que protegieron a Lutero hasta su muerte y los que evitaron que muriera en la hoguera. Así que bueno, eh, muy cerca de esto, en 1520, Ulrico Zwinglio comienza a adoptar también todas estas ideas de Lutero. Zwinglio está en Zurich. Eh, Esa es la ciudad donde desarrolla. En Zurich logra tener un impacto tan grande que expulsan a todos los católicos, a la Iglesia Católica. Ya aquí no vamos a ser católicos, aquí vamos a ser ahora reformados. Eh, Así que es uno también de los grandes padres de la Reforma, tiene obras espectaculares, pero la Reforma todavía era un trabajo en proceso, así como hablaba Jorge en algunas clases atrás. eh, Esta gente todavía no tenía un desarrollo teológico, todavía no decían, esto es lo que creemos como protestantes. No, estaban trabajando en ello. Y su inglés es bastante importante. Ahora viene el otro, la otra estrella de la Reforma, Juan Calvino, 1539. Calvino desarrolla todo su trabajo en Ginebra y vuelve Ginebra la ciudad protestante, una ciudad donde cualquier protestante podía huir a Ginebra y iba a estar protegido, no iba a tener problemas. Bueno, Calvino desarrolla texto que hoy sigue siendo debate. Hoy todavía peleamos si somos calvinistas o arminianos. El calvinismo es eh, un pilar del protestantismo. Ahora, del calvinismo derivan muchas cosas bastante interesantes. Igual que Lutero, Calvino es una figura entronizada, adorada. Calvino es casi un santo para nosotros. Amamos a Calvino. Si pudiéramos, les pudiéramos a todos nuestros hijos Calvino. Pero Calvino tiene una parte también bastante compleja. Calvino tenía un amigo, Miguel Servet, un científico español que descubrió la circulación pulmonar, que pasa sangre por tus pulmones. Eso lo descubrió Servet. Y él era científico, teólogo, en ese tiempo no había especialidades. Eh, y él no le cuadra la Trinidad. Dice, ¿sabes qué? Yo no creo en esto de la Trinidad. Y en su escrito se lo escribe a Calvino. Ahora, en, eh, debido a esto, a la relación con Calvino, Servet es denunciado a la Inquisición, lo declaran hereje y como en ese tiempo los científicos eran perseguidos como hereje, lo van a quemar en la hoguera. Y Servet logró ir y llega a Ginebra. Pero como Calvino también está molesto con que no crea en la Trinidad, él entrega a Servet a la Inquisición. Se lo entrega a los católicos, básicamente, para que lo quemen. Así que todos estos personajes es necesario que los veamos desde un punto de vista bastante no cargado de pasiones. Fueron hombres muy buenos, pero que también con mucha caída. Ahora, influyeron en lo que somos hoy. Ahora llegamos a un punto álgido de la historia. Un drama en Inglaterra en 1534. Este señor, el rey Enrique VIII, está casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Enrique VIII está buscando tener un hijo y en este proceso se enamora de otra mujer, se enamora de Ana Bolena. Pero como en ese tiempo
divorciarse no era fácil. Él, para divorciarse, necesitaban pedirle permiso al Papa. Ahora, el Papa, un Medici, Clemente VII, le dice, no, yo no te voy a permitir que te divorcies. Así que, ¿qué hace Enrique VIII? Dice, perfecto, ahora ya nosotros no somos católicos, entonces vamos a hacer la iglesia de Inglaterra. Así que crean la iglesia de Inglaterra, nace la iglesia anglicana, básicamente por un lío de falda, porque este señor se quería divorciar y bueno, el proceso es complejo. Clemente VII no le iba a dar el divorcio básicamente porque era la hija de los defensores del catolicismo, la hija de los reyes católicos de España. Así que por eso le dice que no. Quizá en otra situación le hubiera dicho que sí. Eh, pero bueno, el hecho es que Enrique VIII se crea esta iglesia que permanece hasta nuestros días, y tiene sus opositores. Tomás Moro es un funcionario, un alto funcionario dentro del gobierno de Inglaterra, se opone un poco a esto, le dice, mira, yo creo que acá te estás pasando la mano y Tomás Moro termina degollado. El que se le opusiera a Enrique VIII tuvo muchos matrimonios. Después se casó de Ana Bolena, después uno tras otro, siempre buscando tener un hijo varón. Y tristemente solo le daban hijas hembra. Así que Tomás Moro muere. Él nombra ya que no tenemos papa, no creemos en papa, nombra a un arzobispo, al arzobispo de Canterbury, que es todavía la figura principal del anglicanismo. Nombra el primero a Thomas Cranmer, eh, un hombre que no necesariamente tenía una formación teológica, pero que ahí va formando esta iglesia anglicana. Entonces ya vemos que se han formado varias vías de la reforma protestante. El hecho es que eh, Enrique VIII tiene un hijo, ese hijo muere a corta edad y al final toma el poder de Inglaterra María Tudor, la hija eh, de Catalina de Aragón. Entonces, como Catalina era católica, dice, bueno, ahora Inglaterra vuelve a ser católica. Así que esta mujer, María la Sangrienta, em, es una mujer que persigue a católicos, persigue a cristianos, persiguió a todo el mundo en Inglaterra. En Inglaterra persigue a los cristianos, a los anglicanos, los asesina. Mientras que en Irlanda persigue a los católicos. Es una figura bastante oscura de la historia. Ahora, todo este proceso, uno de los últimos que surge es Juan Knox. Juan Knox, un escocés, los escoceses fervientes católicos, todavía estaba el reino de Escocia vivo ahí más o menos, pero ahí estaban. Eh, Juan Knox va a Ginebra, ahí escucha durante, María Tudor tiene que escaparse porque como es protestante, ella era católica, lo iba a perseguir, después regresa. Eh, el hecho es que Juan Knox predica a los escoceses de las tierras bajas. Entonces, forma lo que hasta hoy se conoce como la iglesia presbiteriana. Juan Knox la forma en Escocia y así divide Escocia. Entonces Escocia va a ser las tierras bajas protestante, no de la iglesia de Inglaterra, no anglicano, pero presbiteriano, y en las tierras altas van a ser fieles católicos. Así que en las tierras altas van a creer en el Papa y esta división termina formando en cierto sentido un culaxo, una división de los clanes que permite que Inglaterra tome control más decisivamente. Entonces, bueno, Juan Knox eh, hace que surja la iglesia presbiteriana. Entonces, hasta ahora hemos visto que se han formado varias vías. Lutero
En torno a él se forma el luteranismo, Calvino forma el calvinismo. Calvino cree lo que hasta hoy se manifiesta, que hay una predestinación, Dios ya tiene determinados los que van a ser salvos, que hay una característica, unas muestras de que eres un cristiano real, en fin, hay, o de que vas a ser salvo. La teología de Calvino es bastante rica. En Francia, conforme el país variaba, en Francia eran los hugonotes son perseguidos, en Escocia los presbiterianos, en Inglaterra los anglicanos, así entre lugar y lugar. Ahora, la Iglesia Católica no se queda de brazos cruzados, ellos tienen que hacer algo, esto no se va a quedar así, se nos está incendiando la casa, los países se están dividiendo, ya nadie le presta atención al Papa, así que ellos crean la contrarreforma. La contrarreforma es la respuesta de la Iglesia Católica al protestantismo. Entonces, a la reforma protestante. En la contrarreforma, en el Concilio de Trento, es donde se le da el puntapié a esto. ¿Y qué hacen ellos? En vez de disminuir la riqueza, ellos aumentan más la riqueza. Vamos a rellenar más a las iglesias con oro. De ahí surgen los altares de oro de las iglesias. Ahí empiezan a hacer estas mega catedrales, porque la idea es demostrar nosotros somos grandes, nosotros somos poderosos. En este proceso de la contrarreforma surge también Ignacio de Loyola, San Ignacio, eh, que forma la orden de los jesuitas. La idea de los jesuitas es básicamente evangelizar a los protestantes. Ellos surgen como un movimiento de evangelización. Ahora, surge un proceso también bastante complejo. Entonces, eh, esto nos va a dividir. Como le dije, esto va a marcar a la historia, porque ya los reinos se están dividiendo, se están separando, comienzan a formarse los estados nacionales. Ya en un punto cerca, ya va a surgir Holanda como un país independiente, como un reino independiente. Surge España, España se unifican los reinos y se forma el reino de España. En Inglaterra se une Inglaterra, toman Irlanda, toman Escocia y toman Gales y forman su reino. Igual va a pasar en Alemania, en otros lugares. Ahora, si vemos, esto nos divide a tal punto que en 1492, unos años antes de la Reforma, unas décadas antes, Colón llegó a América. Colón llega a América y eso nos marca, porque dependiendo de quién nos colonizó, de quién nos conquistó, vamos a ser reformados o de la contrarreforma. Entonces, como a nosotros nos tocó con los españoles son defensores de la Iglesia Católica. Así que a nosotros nos tocó católicos por definición. Ahora, en países como Estados Unidos, Canadá, eh, donde llegó Inglaterra, fueron países donde llegó el protestantismo. Por eso no hay una definición católica. Por eso esto marca el futuro de todo el mundo. Ahora, esta idea del protestantismo también es interesante, la idea de un destino manifiesto, de una predestinación. Entonces, esa predestinación que pasa desde em, los, las personas que ya está predestinado para ser salvo, los países también la tienen. Así que algunos se comen el cuento de que están predestinados a tener la gloria y dominar todo el mundo o dominar a la mayor y civilizar a los inferiores. Y en este cuento se va Inglaterra, se va también Alemania, Holanda, eh, como los formadores de los imperios, Inglaterra llegando a India, eh,
a muchos, muchos lugares porque están destinados por Dios para ser grandes. Ahora, ahí todavía el debate es si, en qué punto los Estados Unidos creen en el destino manifiesto, o fue algo principal. Quizás ya no lo es, pero en un punto de la historia probablemente sí lo fue. Ahora, esto deriva también unas décadas más adelante en guerras de la religión. Eh, una de las primeras es la Guerra de los 30 años. Holanda se define como calvinista. Si recordamos, Holanda le pertenecía a España. Así que Holanda dice, no, ¿sabes qué? No, nosotros no vamos a obedecer al Papa. No creemos en Papa, no creemos que sea un intermediario, así que no creemos tampoco en España como defensora del Papa. Así que nosotros vamos a formar nuestro país y aquí nos vamos a guerra por nuestro país. Y se forma la guerra. España tiene a Holanda muy lejos y llevar, igual es muy buena la maquinaria, el ejército español, y logran contenerlos, pero en un punto es imposible, así que Holanda logra liberarse y forma el reino. Si recordamos, no es el reino de Holanda, es el reino de los Países Bajos. Así que ellos forman su historia, crean su propia historia. Y todo esto surge desde la Reforma, desde las ideas de Lutero. Ahora, todas estas ideas van a ir transformando y moldeando el mundo. Lo van a ir moldeando a tal punto que luego en Francia ocurre la Revolución Francesa. No es algunos siglos después, pero ya se viene creando desde el Renacimiento, de hecho, la idea de, el Renacimiento dijo, ¿por qué tenemos que hacer solo ángeles, figuras religiosas, cuando podemos hacer figuras griegas? El protestantismo dice, ¿sabes qué? ¿Por qué el Papa tiene que ser mediador entre nosotros y Dios? Cada persona debe tener una relación con Dios. Luego la Revolución Francesa dice, ¿por qué los reyes tienen que ser encargados de Dios o por Dios para gobernarnos a nosotros? Si nosotros podemos elegir nuestros gobiernos, podemos ser ciudadanos. Así que esta idea, la reforma, es parte de todo un cambio en la manera de pensar de las personas. Esto nos transforma a todos y cada uno de nosotros. Si vemos, es un proceso que comienza con Pedro Baldo denunciando la riqueza y sigue, vemos la decadencia del papado. La Iglesia Católica tuvo que hacer grandes enmiendas apenas en nuestro siglo. Es que eh, ya la Iglesia Católica no tiene ningún poder más que una figura simbólica. El Papa no tiene ningún poder más que una figura simbólica, pero conservan su riqueza. Eh, es lo más curioso. Así que la reforma es un proceso doctrinal, pero un proceso también político, es un proceso económico que le quitó el dinero a las arcas del Vaticano y se lo dio a los reinos, a los reyes. Aquí a los nobles fueron los que salieron con la mejor tajada en términos económicos. Entonces, espero que esta pequeña clase haya sido de utilidad para ustedes. Reflexionar en esto nos hace pensar en muchas cosas, en valorar lo que tenemos en el día de hoy como algo dado por Dios que requirió mucha sangre, personas muriendo en la hoguera, guerras, ya no se viven tantas guerras de la religión. El único conflicto o el más grande ha sido en Irlanda, entre Irlanda del Norte, protestante, e Irlanda, país como católico, pero, pero ya no se viven tanto como antes, es un beneficio que tenemos en este momento. En las próximas
clases sabemos que van a estar muy interesantes. Vamos a seguir desarrollando estos temas, así que les animo a que estén atentos y que nos comenten qué tal les pareció la clase y estamos para ayudarles. Que tengan un muy buen día. Bendiciones.